mencionando justamente que, digamos, la característica esencial de esta investigación es el emplear métodos que nos permitan cuantificar, de hecho de ahí proviene el nombre de cuantitativa, métodos que nos permitan cuantificar eh, las características, las propiedades de los objetos de estudio, muy especialmente acá en el ámbito educativo. Entonces, bueno, nos sentimos muy contentos, hemos empezado ya a analizar algunos elementos que nos pueden ayudar a describir justamente estas cualidades, estas propiedades, como es justamente el caso de las medidas de tendencia central, de las medidas de dispersión, de la correlación entre dos variables estadísticas. Y bueno, habíamos comentado justamente este último tema de correlación, fue lo que tratamos la sesión pasada y habíamos comentado que íbamos a seguir revisando qué otros métodos nos pueden ser útiles para poder justamente hablar sobre la conexión que se da entre variables y además variables que no están definidas, digamos, mediante una relación, sino que lo que tenemos son puntos que definen esas variables. Y gran parte de nuestro trabajo como investigadores va a consistir en poder comprender, poder analizar justamente cómo nosotros podemos, de estos puntos, de esos datos que tenemos, tratar de construir una regla que nos permita definir la asociación entre una variable y la otra variable. Bueno, pues uno de los métodos sugeridos, uno de los métodos muy interesantes, es el método de mínimos cuadrados. No sé, maestra Mónica, maestra María Teresa, maestro Mario, maestro Humberto, si ustedes ya han escuchado con anterioridad hablar de este método. Bueno, yo no. No. Maestra Mónica, maestra María Teresa, maestro Mario. No, maestro. No tanto. Ok. Bueno, la idea de este método consiste más o menos en lo siguiente. Pensemos en que nosotros ahora tenemos una serie de puntos, una serie de datos en el plano, ¿sí? Es decir, no tenemos como tal una función, sino que lo que tenemos es simplemente información que relaciona a una variable y a otra variable. Y entonces, lo que nosotros vamos a tratar de construir va a ser algo que llamamos una línea que conecta a los puntos. Pero no una línea que conecta a los puntos per se, es decir, no simplemente por trazar una línea, sino que esta línea es la línea que mejor se ajusta a la información dada. De tal manera que esa línea puede representar la generalización de los datos que nosotros tenemos. Es decir, esa línea lo que representa es una relación lineal entre las dos variables descritas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacerlo ahora utilizando justamente matemáticas. Y voy a permitirme compartir pantalla con todos ustedes. Les agradezco mucho si me podrían confirmar si esta pantalla ya se puede observar. Me parece que alguien desea compartirnos algo. Ah, sí, no se preocupe, maestra Mónica.
Yo lo entiendo, no tenga pendiente. Muy bien, entonces, tenemos por acá el último ejercicio que hicimos, que es el ejercicio 14. Entonces vamos a agregar una definición que vendría siendo la definición 15. Consideremos dos variables de estudio. Vamos a suponer la variable X y la variable Y. Ahí tenemos estas dos variables de estudio, X y Y. Entonces, lo que vamos a tratar de estudiar ahora es cómo podemos analizar una relación que se da entre una variable y otra, pero ya exploramos un primer método, si recordamos, que era el método de correlación, ¿sí? Una correlación lineal. Ahora vamos a explorar un método que vamos a llamar el método de mínimos cuadrados, ¿ok? Entonces vamos a suponer que tenemos dos variables de estudio, ¿sí? La variable X, la variable Y, y vamos a tratar de analizar esta conexión que se da de forma natural entre las dos variables. Es decir, consideremos las dos variables de estudio, X y Y, entonces podemos construir una recta de ajuste, así le llamamos, una recta de ajuste, que relaciona a una variable con la otra. De la forma, vamos a escribirlo acá, Y igual a mx más b. Y igual a mx más b. ¿Sí? Esta forma en matemáticas la conocemos como la forma de la recta con ordenada en el origen y pendiente y. Y pendiente m, perdón. ¿Sí? La recta con ordenada en el origen y pendiente m. Muy bien, entonces podemos construir una recta de ajuste que relaciona una variable con la otra de esta forma, y igual a mx más b. Esta recta con ordenada en el origen y pendiente m, ¿sí? Con los valores, ahí está la parte interesante, con los valores, y vamos a escribir el término de ecuación, m es igual al cociente m que es igual al cociente de n ya sabemos, nos podemos imaginar, es el número de datos, por la suma, ahora lo vamos a escribir, de xy menos la suma de x por la suma de y sobre n por la suma de las x al cuadrado menos la suma de las x al cuadrado. Ahí está. Así calculamos. Ahora, vamos a calcular
vamos a calcular B. B es igual también a un cociente. Vamos a escribirlo acá. Que va a tener la suma de Y. A ver, vamos a escribirlo, vamos a corregir esta parte. La suma de Y por la suma de X al cuadrado menos la suma de X por la suma de XY sobre N por la suma de X cuadrada menos la suma de X elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? A M generalmente le llamamos la pendiente y a B le llamamos justamente la ordenada en el origen. Bueno, la ordenada en el eje de la Y. Y entonces ahí está. Miren qué bonito ejercicio. Perdón, qué bonita definición, porque lo que estamos construyendo es la recta. Esta recta, ¿sí? Es la recta que nos permite ajustar la relación que se da entre Y y entre X. ¿Sí? Y entonces esta definición sería la definición de mínimos cuadrados. Eso consiste el método de mínimos cuadrados. Muy bien. Maestros, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta este punto? ¿Vamos bien hasta este punto todos? Sí, maestro. Sí, vamos bien. Ok. Ok. Vamos entonces a utilizar esta definición del método que hemos propuesto acá para hacer un ejercicio. Entonces vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo 16, y vamos a considerar dos variables, ¿sí? ¿Cuáles variables tomamos? Por ejemplo, vamos a considerar sean nuevamente X y Y, dos variables, en un estudio sobre el aprovechamiento escolar. Sobre el aprovechamiento escolar. ¿Sí? Y lo que vamos a tratar de relacionar es que X definimos, vamos a ponerle así, definimos, a ver, un momento por favor. Muy bien, a ver si vamos ahí. Voy a volver a compartir. Ahí se ve bien, ¿verdad, maestros, maestras? ¿Sí? Entonces, sean dos variables
en un estudio de aprovechamiento escolar. Definimos vamos a definir justamente a X como el aprovechamiento escolar representado por un valor, por un número natural del 5 al 10, ¿sí? Donde ya sabemos que, digamos, del 5 al 10 es como una especie de calificación, básicamente, ¿verdad? Donde el 5 significa que el aprovechamiento no ha sido suficiente, que no ha aprobado, mientras que el 10 significa que el aprovechamiento ha sido pleno, justamente. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Y la variable Y representa el número de horas de estudio para alcanzar un determinado aprovechamiento. Ok. Bien. Voy a dejar de compartir un momentito. Bien, hasta este punto vamos bien, maestros, maestras. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos una variable que mide el aprovechamiento de acuerdo al esquema escolar. 5 es no suficiente, de 6 a 10 es aprobatorio, 10 es la calificación más alta. Por otro lado tenemos el número de horas que consideramos nosotros destinamos para lograr ese aprovechamiento. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer una tabla para ir comprendiendo esto. O sea, nuevamente, compartir con ustedes. Y vamos a agregar una tabla y voy a pedirles a todos ustedes que nos compartan alguna información. A ver, creo que esta. Aquí vamos a poner X. Aquí vamos a poner Y. Y recordemos, X es el aprovechamiento escolar representado por un número, ¿sí? Entre 5 y 10. Y Y representa el número de horas de estudio para alcanzar ese aprovechamiento. Muy bien, entonces, maestra Mónica, podemos comenzar con usted tal vez. Vamos a pensar en una actividad que en este caso todavía no podemos medir, pero esto lo podríamos medir
un poco con nuestra experiencia, con la experiencia de algunos estudiantes en la clase. Bueno, entonces la primera pregunta, la pregunta interesante sería justamente sobre ¿qué calificación propondría usted, maestra Mónica? ¿Qué calificación considera que va a obtener en este curso de investigación cuantitativa? ¿Y cuántas horas considera que debe de estudiar para obtener esa calificación? A ver, ¿sí se entendió? Híjole, doctor, me la dejó bien difícil. Una, este teléfono me está fallando mucho, mucho, ya se volvió loquito. Yo creo que ya le pegué mi locura. Pues se me está complicando un poquito y espero, espero por lo menos obtener un 8 y trataré de aplicar pues unas 2 horas. Porque tengo ahorita el tiempo con los papeleos del segundo periodo. Está un poco difícil el trabajo que tenemos en la escuela. Y subir calificaciones, planear la evaluación que vamos a aplicar, revisar la CURP. O sea, ahorita sí la tengo un poco complicada con todo ese procedimiento y por lo menos unas 2 horas a la semana, doctor. Espero tenerlas libres para poder dedicarle un poquito a este trabajo. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Mónica. Maestra Teresa, ¿qué calificación considera que puede obtener y cuántas horas está dispuesta a trabajar por esa calificación? Yo creo que un 9, Ajá, considerando unas, bueno, a la semana, ¿verdad? Las horas. O en total. en total, ajá, en total, claro. Y para Este, obtener ese 9, ¿cuántas horas considera usted que va mm, a ok, utilizar? a utilizar. Unas 8 horas. 8 horas, muy bien, muy bien. Maestro Humberto, Pues yo considero que a lo mejor saco como un 9 y invertiría unas 4 horas. 4 horas, muy bien. Maestro Mario, ¿Sí me escuchan? sí, ya le Ok, escuchamos. un 9 9, ajá. y yo creo que unas 5 horas. A ver, muy bien, 9. 9 con 5 horas. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a borrar esta última columna. Ahí está. Perdón. Entonces ahí tenemos la información. Esta información podría provenir de un estudio formal. Nosotros aquí no estamos agregando esta parte del estudio formal, pero desde luego que podría venir desde un estudio formal. Aquí lo estamos consultando con ustedes, pero podría venir, insisto, directamente desde un estudio formal.
Muy bien. Entonces, nosotros podríamos, ya que hemos mencionado estos datos, tratar de calcular los valores correspondientes para la construcción de nuestra recta de ajuste. Entonces, los valores de la recta de ajuste son, entonces vamos a escribir estos valores, vamos a calcular M, vamos a calcular B, y observemos, por favor, que vamos a considerar los valores que corresponden a esta tabla. Ahí vamos a tomar los valores de X, los valores de Y, para calcular tanto M como B. A ver, entonces, es necesario, previo a ello, hacer algunos cálculos. Por ejemplo, ¿quién es la suma de todos los X? Pues la suma de todos los X sería ¿cuánto? 8 más 9 más 9 más 9. ¿Cuánto es esto, por favor? ¿Usted alguien puede apoyarme? ¿Cuánto es este valor? 36. 36. A ver, no, A ver, 27. No, 35, perdón. 35 sí es. Ajá, 35. Sí, son 35. Exactamente, 35. Ahora vamos a hacer la suma de todas las Y's. Sería 2 más 8 más 4 más 5. ¿Cuánto es esto? 19, doctor. Ajá, exacto, muy bien, 19. Ahora vamos a tomar las sumas de todos los X por Y. ¿Y sería igual a quién? A 8 por 2, 16, más 9 por 8, 72, más 9 por 4, 36, más 9 por 5, 45. ¿Cuánto es esta suma, por favor? $149. 149. Ajá. Sí, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a calcular la suma de los X cuadrados, por ejemplo. La suma de las X cuadradas. ¿Cuánto es esto? A ver, entonces es 8 al cuadrado, 8 por 8, 64, más 9 por 9, 81, más 9 por 9, 81, más 9 por 9, 81, ahí está.
¿Cuánto es 64 más 81 más 81 más 81? Maestro, en la anterior de la suma de los de X por Y me sale 169. Ah, ¿no sale 149? No. No, ok, 169 entonces. Gracias. Sí, corrección, error mío, doctor. Sí, tiene razón mi compañera, son 169. 169. Ok, qué bien, está muy bien, no se preocupe. Muchas gracias. Entonces, 64 más 81 más 81 más 81, ¿cuánto tenemos? 307. 307. Muy bien. ¿Y qué más necesitamos? Creo que es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y desde luego, n, bueno, aquí vamos a clarificar. N es en este caso el número de datos. Siempre es el número de datos. Entonces, n es igual a ¿cuánto? 4 serán en total. 4, exactamente. Entonces, con estos datos que tenemos, ya podemos calcular cuánto vale m y cuánto vale b. Ahí está m. Muy bien. Entonces, vamos a sustituir. M es igual a el cociente, que tiene n es 4 por la suma de x por y. ¿Cuánto es la suma de x por y? Es 169. Así es, muy bien. Menos la suma de las la x, que es suma ¿cuánto? de X. 35. 35, ajá. 1230. Por la suma de las 10, que es ¿cuánto? 19. Todo esto sobre n, se multiplica 4, por la suma de las x al cuadrado. ¿Cuánto es la suma de las x cuadradas? 307. Menos la suma de las x al cuadrado. Es decir, menos la suma de las x, ya vimos que es 35, elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto es igual a el cociente que tiene ahora 4 por 169, ¿cuánto es? 679. 679 menos 35 por 19. 665. Muy bien. Y abajo es 4 por 307. 1228. Menos 35 al cuadrado.
1225. Muy bien. Y esto es igual finalmente al cociente que tiene. Doctor, bueno, ahí en la multiplicación de 4 por 169, a mí me da como resultado 676. Igual no sé si alguien quiera verificar. Ah, sí, es posible que sea 676, ¿verdad? A ver. Sí, Sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces, 676 menos 665, ¿cuánto nos queda? Quedarían 11. 11 sobre 1228 menos 1225, ¿cuánto nos queda? 3. 11 sobre 3, ¿cuánto es? 3.66 hasta el 7. Así es, 3.66. correcto, excelente. Ese es el valor de M. Ese es el valor de M. Muy bien. Excelente. Y ahora, así como tenemos M, vamos a calcular B. Ya tenemos la pendiente de la recta de ajuste. Ahora vamos a tener B. Ahí está B. ¿Y B es igual a quién? ¿Sí? Sustituyendo algunos valores. Tenemos, por ejemplo, la suma de las Y. ¿Cuánto vale la suma de las Y? Ese lo usamos menos, pero por acá estaba 19. Por la suma de las X cuadradas, que es 307, ¿verdad? Menos la suma de las X, que es 35, por la suma de las X por Y, que es 169. Y observemos que abajo es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Es decir, muy bien, entonces, si observamos, n por la suma de x cuadrada menos la suma de las x elevadas al cuadrado es el mismo valor tanto en m como en b. O sea que esto automáticamente podremos decir que es 3. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿esto es igual a cuánto? Es igual al cociente que tiene 19 por 307. 5.833. 5.833 menos
35 por 1000, perdón, 35 por 169. 5,915. Ya está. Sobre es. ¿Esto es igual a cuánto? ¿Cuánto es 5,833 menos 5,915? Será un número negativo. ¿Menos cuánto? 82. Menos 82. Menos 82 sobre 3. Y finalmente, ¿esto es cuánto? Es menos, perdón. Pues menos 27.33. 27.33. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la recta de ajuste según este método? Pues la recta de ajuste es, ya sabemos, es y igual a mx más b. O sea, es y igual a m. ¿Cuánto vale m? 3.66. X más lo que vale b, en este caso es más por lo menos, menos 27.33. Esa es la recta de ajuste. Entonces, esa es la relación que guarda justamente X y Y. Esa es la relación que guarda. Muy bien. ¿Se entiende bien esto, maestros, maestras? Hemos logrado calcular la curva de ajuste. ¿Se entiende bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Maestros, maestras, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, voy a dejar de compartir un poquito pantalla porque para poder comprender mejor la idea de esta curva, necesitamos hacer la gráfica. La gráfica es sumamente importante. Y voy a utilizar un programa muy básico, a ver si nos es útil, que aparece en los accesorios de una computadora, que se llama Paint. Que Paint básicamente es un programa para hacer dibujos. No es como tal un programa para hacer matemáticas. Pero, a ver, voy a compartir pantalla con ustedes. Y vamos a ver si Paint nos ayuda. A ver, les agradezco mucho a todos. Si me confirman, si se puede ver. Sí. Ok. Entonces, lo primero que voy a tratar de hacer es hacer un plano. Un plano cartesiano. Les pido un poquito su comprensión porque seguramente este plano no va a quedar como yo deseo, pero esperemos que sea útil para la comprensión. Esa es la intención. Entonces, ahí está el plano. Y a este plano vamos a ponerle algunos valores. Por ejemplo, vamos a decir, mira, aquí este eje es X. Este otro eje, acá arriba,
es Y. ¿Sí? Pues ahí está. Ahora vamos a tratar de fijar en este plano algunos valores. ¿Cómo los fijamos? Considerando nuestra tabla. A ver, entonces, por ejemplo, Mónica dijo 8 y 2. 8 en X, 2 en Y. ¿Cómo fijamos esto en nuestro plano? Pues esto debe de verse más o menos así. A ver, 8 en X, 2 en Y, ¿verdad, maestra Mónica? ¿Es correcto? Sí, A ver, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Déjenme ver si puedo esto poner, si puedo esto ponerlo como un puntito, con algún tipo de lápiz. 8 en X, 2 en Y, ¿verdad? Dijo usted. Entonces, 1. Y entonces, a ver, voy a corregir aquí. Esta es una escala que no es perfecta. 2, 3, 4, 5, 6, 8, como acá. Entonces, siguiendo esta escala, fíjense, donde se unen los dos puntos, podría ser más o menos aquí. Ese es el punto al que estamos haciendo referencia. Es decir, este es el punto que nosotros podríamos llamar el punto 8,2. ¿Okay? Se ve muy mal esa mancha, no como un punto, pero bueno, esperemos que nos dé esta idea. El segundo punto era 9, 8. O sea, 9 para X, 8 para Y. Vamos a tomar otra vez nuestro lápiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y era 9 para Y. Entonces ahora estamos pensando en un punto que vean, por favor, va hasta acá arriba, ¿verdad? Más o menos. Ahí está el punto y podemos decir, ah, mira, este es el punto 8,9, ¿verdad? ¿Es correcto? Vamos a pensar ahora en el otro punto, perdón, que es 9,4. 9,4. Nuevamente tomamos nuestro lápiz. 1, 2, 3, 4. Ahora estamos pensando en algo por aquí. Y este es el punto, desde luego, 9,4. Finalmente vamos a pensar, a ver, estoy con una duda, probablemente esté equivocado. Este no era el 9,4, era 9,8, ¿verdad? ¿Es correcto? sí, Sí, este era 9,8. A ver, voy a corregir un poquito. Voy a borrar. Este no es un programa de matemáticas, este es simplemente un programa que nos ayuda a hacer dibujos. 9,8, ahí está. Y el otro caso era 9,5. Ahora nos vamos acá, nuevamente tomamos nuestro lápiz y decimos 9,5. Un poquito más arriba, en esa misma dirección. Y aquí tenemos, ¿quién? El 9,5. Así se ven los puntos. Así se ven los puntos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice nuestra recta de ajuste? Nuestra recta de ajuste nos dice que el ajuste se da en el punto menos 27.33.
Menos 27.33. O sea, debo de irme hacia acá y decir, ah, mira, la recta de ajuste es igual aquí en A. A ver. 3.66x menos 27.33. Ahí está. Esto significa que esta recta es una recta que va a pasar por este punto menos 27.33 acá en el eje de las 10. Y muy probablemente va a ser una recta. Voy a tratar de dibujarla. Que va a pasar por acá, porque el 27 va a quedar muy abajo. Y va a venir así, miren. Con una pendiente de 3.66. Una cosa más o menos así. Tal vez una cosa más o menos así. Eso no se vio muy bien. Vamos a ver. Una recta. Que seguramente va a ser más o menos así. Y entonces, esta recta, por un lado tiene esta pendiente que es 3.66x. Por otro lado, sabemos que interseca en el eje de las y en menos 27.33. Pero esta recta representa a todos estos puntos. Esa es la función de la recta, que representa a los 4 puntos. Es decir, que en lugar de decir estos 4 puntos, podremos simplemente decir, miren, esta recta representa justamente ese valor. Esto es sumamente interesante porque entonces lo que hemos hecho es tratar de construir una función que con un determinado margen de error nos ayuda a explorar cómo es la función considerando los datos que tenemos. Y eso tiene un gran valor para la investigación cuantitativa, porque nos permite expresar, porque nos permite expresar justamente cuál es la relación que hay entre las dos variables que están siendo analizadas. Eso es lo que nos permite poder establecer la relación que se da entre las dos variables. Y esto de alguna manera, aun cuando es un método independiente, nos ayuda finalmente a complementar la idea de una correlación. Porque finalmente esta recta nos permite establecer la relación explícita entre las dos variables y la correlación nos permite verificar si esa relación, por ejemplo, es positiva, si es negativa, y de hecho podemos establecer una relación directa entre la forma de la gráfica de este método de mínimos cuadrados con el valor que se obtiene en la correlación. De tal manera que, por ejemplo, si la correlación es positiva y además la relación establecida mediante mínimos cuadrados también es positiva, podríamos decir que tenemos dos argumentos concluyentes de que dos variables se relacionan de manera positiva. Y eso, desde luego, es un aspecto sumamente interesante para la investigación
cuantitativa. Maestras, maestros, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta de este método? De lo que hemos visto el día de hoy en este método. ¿No, maestros? No. Ok. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio que vendría siendo el ejercicio 17. Este ejercicio 17 nos dice lo siguiente. Consideremos dos variables de estudio. Se consideran las variables X y Y. Definidas como X la edad de la persona y Y como el número de hijos de la persona. Pues ahí tenemos. X es la edad, Y es el número de hijos de la persona. Entonces vamos a insertar una tabla donde tenemos X, tenemos Y. Recordemos, X es el número de hijos de la persona. Maestra Mónica, ¿podría usted compartirnos, si fuera tan amable? Sí, doctor, tengo 6 hijos. Ah, no. ¿Tu edad? Permítame tantito, sí. Mi edad son 57 57. ¿Y número de y hijos? tengo 6 hijos. Bien, muchísimas gracias, maestra Mónica. Maestra Teresa. Tengo 33 y 2 hijos. Muy bien. Maestro Humberto. 33 y 0. Muy bien. Maestro Mario. Maestro Mario. Comenta en el chat que tiene 39 y 3 hijos. Ah, perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Humberto. Muy bien, entonces vamos a suponer estos datos. X, la edad de la persona, Y, el número de hijos de la persona. Entonces vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson y la ecuación de la línea de ajuste por mínimos cuadrados. ¿Ok? Si vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson y la línea de ajuste por mínimos cuadrados, considerando estos 4 datos. Considerando únicamente estos 4 datos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a hacer este ejercicio ya en casa. Maestro Humberto, ¿cuánto tiempo damos para hacerlo ya en casa? Bueno, no sé, yo estoy malo estimando tiempo porque
Bueno, yo soy muy detallado con los trabajos, pero mejor ustedes digan un aproximado. ¿Les parece bien si damos unos 15 minutos? ¿Está bien? Yo creo que más. O bueno, no sé, mis compañeros. Yo Ok, creo vamos que a darle 30, doctor. 30 minutos. Ok, casi al cerrar la sesión. Está bien, vamos a dar entonces unos 30 minutos y estaré pendiente aquí con ustedes en línea para si tenemos alguna duda. ¿Ok? Adelante, por favor, si son tan amables.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue nuestro ejercicio, maestros? ¿Pudimos calcular ese coeficiente de correlación de Pearson? Bueno, yo terminé el de Pearson, yo todavía estoy trabajando en el segundo. Ah, perfecto, muy interesante. ¿Qué obtuvo, maestro? Es decir, a ver, vamos Bueno, a poner aquí. si no tuve errores, a mí me salió 0.5958. A ver, entonces, R de Humberto, ¿verdad? Es 0.5958, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien, excelente, excelente, muy bien, muchas gracias. Es decir, es una correlación positiva. Es una correlación positiva que significa que a mayor edad, mayor número de hijos. Esto significaría una correlación positiva. A mayor edad, mayor número de hijos. Es decir, entre más grande es X, más grande es Y. Gracias, maestro Humberto. ¿Alguien más calculó R? El compañero Mario también calculó, lo escribió por el chat, escribió que R es igual a 0.73. A ver, muchas gracias. Voy a escribir acá R de Mario es igual a ¿cuánto? ¿A 0.70? 73. 73. También es una correlación positiva. También es una correlación positiva. Muy bien. Maestra Teresa, muchas gracias, maestro Humberto, maestro Mario. Maestra Teresa, maestra Mónica, ¿qué tal les fue a ustedes? Yo hice primero el otro, el que acabamos de calcular, el del Ya. ajuste por líneas Ajá, cuadradas. perfecto, qué interesante. Yo hice el otro. Y también lo hice, ¿Cuál es la curva? ¿Cuál es la recta? ok, Y me sale, pues no sé, también si lo hice muy rápido, Y me sale igual a 0.21 X Ajá, más 49.42. más 49.42. Mira qué interesante. Es más grande es Y. Muy bien, una disculpa, por ahí se fue el internet y vino inmediatamente. Entonces decíamos que para cuando X es mayor o igual, Y es estrictamente mayor, lo cual significa que en efecto lo que nosotros esperamos es que la correlación sea positiva y que la línea recta de ajuste también tenga una pendiente positiva y una ordinada positiva.
¿sí? Pero bueno, vamos a dejar entonces este ejercicio, vamos a dejar igual que el ejercicio pasado, un espacio en la plataforma de Classroom, vamos a estarlos calificando para hacer sus comentarios. También el maestro Humberto me envió un segundo cálculo que hizo muy interesante. Y pues bueno, yo les agradezco mucho su trabajo el día de hoy. Vamos a seguir hablando la siguiente sesión de la inferencia estadística, nuevamente con un método muy poderoso para hablar sobre cómo los datos de una variable se conectan con los datos de otra variable. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Les deseo un excelente día y pues muchísimas gracias. No sé si para el cierre alguien tenga alguna duda, alguna pregunta en esta sesión. Maestro, esta ya sería la última clase con usted. Según nuestro calendario, no, maestra, aún tenemos clases. Sí, según nuestro calendario, aún tenemos más clases. Sí, 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 maestro, está muy bien. según nuestro calendario, a ver, permíteme, ahora mismo puedo decirle, pero aún tenemos al menos 2 sesiones más, si no estoy yo equivocado. Ah, claro que sí, con mucho gusto mostramos el work, claro que sí. A ver, ahí va. Ahí está el work, maestro Mario. Entonces, a ver, solamente para quienes tienen dudas sobre el calendario, agrego un comentario diciendo sobre el calendario. De acuerdo a nuestro